para contar. Qué lindo suena Jorge Drexler en la mañana de Punto Uno. Ya hemos pasado algunos minutos de las 12 del mediodía, Marti, y ya se lo ve en pantalla al querido padre Ósola. ¿Cómo está, padre? Bienvenido. Hola, Francisco, Martina, buen día. Se lo extrañaba. Pasaron cosas. Sí. Padre, vivimos el tiempo del milagro ya cada vez más cerquita, ¿no? Ya estamos. Pasa cuando es la entronización, que estrictamente uno dice ya estamos en el tiempo del milagro, uno lo ve todavía lejano a esta época de agosto con la organización de peregrinaciones, claro, con las visitas de las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen, que emocionan en tantas reparticiones, instituciones, barrios, las calles. A mí me tocó varias veces estar cerca de la catedral cuando salen o cuando llegan, y realmente la gente muy conmovida, ¿no? Los salteños que están en el lugar, y ni qué decir los turistas también, que se sorprenden de la devoción, de la fe de la gente. Es un tiempo tan lindo, tan lindo. Recordemos cuál es el lema del milagro de este año. Camino del encuentro y la esperanza. Milagro, camino del encuentro y esperanza. Caminar, encontrarnos entre nosotros y con Dios, pero primero entre nosotros, y la esperanza, porque es el año santo de la esperanza, que nos invita a mirar justamente con esa mirada de Dios hacia adelante, hacia el futuro. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. No, pero digo, ¿por qué ese lema? Lo armó el equipo de la catedral. Uh-huh. Yo creo que siempre incide la situación social también del país, y bueno, encontrarnos entre nosotros es una materia pendiente eternamente. Capaz que en el primer milagro de 1692 también hubiera sido el tema del encuentro, probablemente. Pero bueno, es algo tan acuciante que el desencuentro, que el destrato, que el maltrato, que la violencia, estas noticias que el mal es prepotente, evidentemente, el mal hace mucho ruido, y parecería que está todo mal. No es real, hay muchísimas cosas pésimas a nivel aquí de nuestra Salta, de nuestro país, de todo el mundo. Sin embargo, es tiempo de caminar para encontrarnos y con esperanza. La esperanza, sin lugar a dudas, la tomamos en todas las fiestas patronales de este año, en todas las comunidades, porque es el año santo, que Francisco ya lo propuso así, con el tema de la esperanza. Año santo y año de jubileo también. Es sinónimo. El Bien. Año Santo 2025, históricamente el Papa Bonifacio en 1300 lo puso cada 100 años, tomando la idea de los judíos, que cada, no sé si era también 40 o 50 años, tenía así un año del perdón, de incluso dejar descansar la tierra, de condonar las deudas, de perdonar a los enemigos, en fin. Entonces se tomó en el 1300, llamativamente, recién esta idea, y se puso cada 100 años. Cuando en el 1400 llegaron al siguiente año santo, dijeron, hubo mucha gente que no llegó a tenerlo. Ni vio el 1300, ni están ahora en el 1400. Le pusieron cada 50. Y creo que en el 1600 nomás, 200 años después, ya dijeron de nuevo, también 50 es mucho. Pongamos cada 25. Por poner simplemente un número así redondo. Claro. Y desde entonces es el año santo cada 25 años. Ahora tendremos uno extraordinario, ya lo dijo el Papa León, Francisco ya, no sé si lo había dicho explícitamente, lo había insinuado, en el 2033, partiendo de aquel conteo que por ahí sabemos que no es exacto, pero bueno, está así en el imaginario popular, que en el año 33 fue la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Así que van a ser 2000 años. 2000 años de 2000 años, episodio. Súper redondo el número, así que da para hacer un año santo. Padre, perdón, ¿no? Pero me enganché con eso de un hecho, porque es un hecho histórico en definitiva también, más allá de religioso. ¿Qué evidencia histórica hay más o menos de la historia de Jesucristo? Porque se lo reconoce históricamente, digo, más allá de la religión, ¿verdad? Pero por supuesto, Heródoto, un historiador romano de primer nivel, cuenta en sus memorias o en sus crónicas de las aldeas o de los lugares a donde el Imperio Romano ya
tenía voz de mando y eran colonias de ellos, cuenta de un hombre, un Galileo, una cosa así, que provocó una serie de levantamientos y Pilato tuvo que intervenir, el gobernador era Pilato y los jefes de los judíos. Cuenta tal cual, como lo cuentan los evangelios, Heródoto, el gran historiador romano. O sea, obviamente que termina en que lo mandó crucificar. Ahí se acaba la crónica de Heródoto respecto a Jesucristo. Después sí, va a seguir hablando también de los discípulos, no sé qué palabra utilizará, bueno, los seguidores de este hombre, en fin. Creo que ahí termina la parte histórica, ya que me preguntabas. Y habrá muchos más después, por supuesto. Sí. Qué extraordinario. Y pensar que también la historia... de ese Cristo humano nos da la historia también nos da el origen del Señor y la Virgen del Milagro a nosotros, ¿no? Porque es un acontecimiento también histórico, más allá de lo religioso. Por supuesto, los que viajaron a algún país al menos yo lo que conozco es Medio Oriente, la zona de Tierra Santa, Siria, en fin, es interesante, los diarios, acá de paso le hacemos propaganda a punto 1, los diarios ponen que hoy es 22 de agosto del 2025. Al mismo tiempo ponen que es no sé qué día de qué mes del 5283, que es la cronológica que llevan los judíos. Bien. Y agregan no sé qué día ni qué mes del 1900 debe ser, porque los musulmanes nacieron, estoy haciendo ya una gran mezcla con Mahoma, en el año 500, así que debe estar en el año 1500 más o menos. Bueno, ponen las tres fechas de las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, los musulmanes. Bien. Es interesante, culturalmente es muy valioso decir que para las tres religiones, si bien hay formas distintas de contar, a nivel mundial, más allá de la religión que tenga o no tenga ninguna persona, hoy es 22 de agosto del 2025 y ese conteo de 2025 es el nacimiento de un tal Jesús en Belén. Qué extraordinario, ¿no? Y repasemos un poquito, padre, tiempo del milagro. ¿De dónde llega la figura del Cristo? Sí, qué linda historia, porque ahí también las crónicas... Cada vez que agarro una novena, las novenas completas la tienen. Ahí está los buenísimo. recuerdos se llaman, que están al final. Sí, en la fundación de Salta, 16 de abril de 1582, estuvo presente un obispo que no era habitual, justo estaba de visita, venía del Perú, el obispo Francisco de Victoria, y prometió, habrán sido un puñadito ahí de españoles y algún nativo, que iba a mandar desde España al volver una imagen de un Cristo crucificado. Bien. Y cumplió su palabra, pero milagrosamente aparecieron esos dos grandes cajones flotando en el puerto del Callao, en Lima, en Perú, con el cartel clarísimo, un Cristo crucificado para la iglesia matriz de Salta y una Virgen para la iglesia del Rosario de Córdoba. Con lo cual ambas imágenes los peruanos cumplieron y las trajeron, fueron recibidas acá en Salta y la Virgen siguió, es la que está actualmente en el convento de los dominicos a 2-3 cuadras de la Catedral de Córdoba. Cuando suceden el milagro de los terremotos en 1692, la Virgen nuestra del milagro es otra imagen, no es que llegó del mar ni nada, sino una imagen que alguna familia había llevado. ¿Para acompañarlo al Cristo? Sí, para estar ahí en la iglesia, en fin, y es la que se encuentra caída, pero milagrosamente no rota, y dicen que la veían cambiando colores la cara como pidiendo clemencia al Cristo crucificado. Y ahí es la acción de este jesuita, el padre Carrión, que escucha: no cesarán los terremotos hasta que no saquen el Cristo que estaba olvidado en la sacristía. Lo sacaron, terminaron los terremotos, es el inicio de nuestra devoción. Y desde entonces la Virgen que está en Córdoba, que es una Virgen del Rosario... Perdón. ¿Y a partir de ese milagro es Señor del Milagro? Claro, antes era un Cristo crucificado. Claro, bien, perfecto. Señor, un Cristo, una imagen de un Cristo. Ajá. Claro, no, el nombre milagro nace ahí. Hay historias, pero casi idénticas en Perú. En Perú tienen el Cristo de los temblores, en Lima misma, en México también las hay, creo que en Colombia, muy semejantes, de imágenes de Cristos
y de vírgenes no tanto. Acá es algo bastante nuestro y es un regalo de Dios que hayan unido nuestros antepasados la adoración, que es solamente a Dios, a Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Jesucristo, segunda persona. Tampoco la imagen, ¿no? Porque la imagen es una imagen, claro, por mucho cariño que le tengamos, pero nos remite a la adoración en espíritu a Dios. Pero que aparezca unido en la intercesión de la Virgen, son muy pocos lugares. En general, incluso si uno piensa, no sé, por decir el Cristo del Mailín en Santiago del Estero, o está el Cristo, es un Cristo crucificado también de Reducción en Córdoba, hacia el sur de Córdoba, me parece, o el Sagrado Corazón de Jesús, o el Jesús de la Divina Misericordia, aparece solito la imagen de Jesús. Aquí no, aquí siempre es el Cristo con la Virgen al lado. Claro. Y las devociones a la Virgen, en general, también siempre es la Virgen de Luján, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Valle, la Virgen de Itatí, y en otros países ni qué decir. Y también es sola la Virgen. Acá unimos ambos. Es un dato qué lindo, muy eso bonito, es cierto, y muy valioso también. Es cierto, a nosotros cuando hicimos la transmisión en vivo el año pasado, y también en otros años que hicimos las láminas del Señor y de la Virgen del Milagro, te piden las dos. No es que van y te dicen dame la del Señor o dame la de la Virgen del Milagro, sino que van y te piden las dos, como que se generó una simbiosis muy linda. También hay muchas que son que las dos unidas. Imágenes. Sí. Qué bárbaro. Padre, y ya que estamos, perdón, ¿no? Abuso del conocimiento histórico que le dio su formación, y cómo empezó la procesión, porque no es la procesión que conocemos hoy, claramente. Hay gente grande que se acuerda que era alrededor de la Plaza 9 de Julio. Después, a principio de 1900, por ejemplo, todavía, seguía... Sí, y medio entradito, me parece, en 1900. Y yo de chico me acuerdo que era hasta la 20 de febrero, salían de la catedral. Sí, era 20 de febrero, una cuadra. Ajá. Ahí ya cambia de nombre porque es Florida. Florida. Ituzaingó. La 20 de Ituzaingó. Sí. Caseros hasta San Francisco y ahí volvía. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, porque ir a la Cruz del Congreso me parece que fue justamente cuando fue el Congreso Eucarístico, año 74, recién ahí. Y ese recorrido a la esquina de actualmente Paseo Güemes y Avenida del Bicentenario, hasta hace poco Virrey Toledo, eso estoy casi seguro que se empezó ahí, en el 74, 75, y se mantuvo 30 años, 35 años, hasta el 2010, 10 o 12, que fue el cambio actual al monumento 20 de febrero. Ahora, padre, ¿hay dentro de la iglesia reconocen algún hito aproximado o varios hitos que hayan ido dando fe y cuenta de la masividad que fue adquiriendo el fenómeno a lo largo del tiempo? ¿Cuándo empezó a hacer esta procesión que decimos 500.000, 600.000, 700.000 personas? Yo creo que desde el 2000 o década del 90 tal vez. No, antes no, antes era Salta, obviamente creo que el interior de la provincia, segurísimo, y a lo sumo algunos peregrinos o turistas religiosos, por decirle, de Tucumán o Catamarca o Jujuy. No tenía masividad. En el 2001, cuando fue la gran crisis nacional, el episcopado argentino quizás puede haber sido también una ayuda. A nivel nacional se compuso la oración por la patria, que hasta el día de hoy mucha gente la reza y la sabe de memoria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Sí. Y a nivel nacional, la conferencia episcopal puso siempre como fondo de esa oración la imagen del Señor del Milagro. Y ahí quizás también tomó un poco más de protagonismo. Pero bueno, después fue un fenómeno que fue boca a boca. Una cosa, eso así espontáneo, de alguna manera. Las peregrinaciones mismas, las más antiguas acá en Salta, son las de Cachi y la de La Puna de San Antonio de los Cobres. Todas reconocen que nacieron espontáneamente grupos de amigos, algunos más asiduos a la parroquia del lugar, otros no tanto, mediados, fines de los 80 y principios de los 90. Y no fue organizado por el arzobispado ni por la catedral. Nacieron en esos lugares, sin lugar a dudas acompañados, en el caso de Cachi, con los sacerdotes redentoristas que están a cargo de la parroquia, y en San Antonio de los Cobres,
un ejemplo también precioso del lugar que ocupan las mujeres en nuestra iglesia de Salta, las hermanas religiosas, es una congregación peruana que están a cargo de la parroquia desde hace 40 años, 41 años, desde el año 84. No hay sacerdote, no hay párroco permanente. En todo el departamento de los Andes es llamativo también, porque en cuanto a superficie es casi la tercera parte de la provincia, por decirlo, o la cuarta. Pero no tienen un sacerdote fijo. Vamos en distintos momentos, distintos sacerdotes. Pero estas monjitas, reitero, peruanas, la mayoría en su origen, ahora hay muchas salteñas de otros lugares, se pusieron al hombro también aquella peregrinación. Y después empezaron a armar todas las otras que conocemos ahora, que creo que este año esperan 300. Sí, vi un número loco. Sí, es una locura, es una locura. Desde San Lorenzo vamos a venir este año, como es domingo, el 14 de septiembre. Siempre hacerla de noche es bonita también, pero generaba algún tipo de problemita con la inseguridad en la ruta, la noche. Sí, llegamos logística. acá a la medianoche y ya no había colectivos para volver. Los chicos, muchas familias siempre decían, qué lindo sería venir con los chicos que ya pueden caminar, por supuesto, pero siendo de noche ya los chicos no aguantan, ya se duermen. Bueno, este año por ser domingo vamos a salir de San Lorenzo a las 5 de la tarde. Vamos a ver qué pasa. Lindo horario. Hermoso, creo. Mucha gente en todas las consultas que hicimos y los grupos de apostolado y demás, todos de acuerdo. También viendo que hay gente que ya se acostumbró o gente que viene de otros lugares, como puede ser las costas, Lecer, que ya están acostumbrados a venir más de noche. Incluso hay grupos que quieren salir, y lo hacen, salen a la medianoche de San Lorenzo para llegar a las 4 o 5 y ya se quedan todo el día en la ciudad. Es también una devoción que además ellos la vienen viviendo con sus padres, sus abuelos. Hermoso que lo puedan seguir haciendo, pero la de la parroquia la vamos a adelantar para dar también esa acogida un poco más o llegar a las familias con chicos y demás. El sábado. No, domingo, cae domingo 14. Domingo 14. Este año el milagro, el 15 es lunes. Ah, bien. Domingo 14, 5 de la tarde. Y nosotros vamos a hacer el programa el viernes. Bueno, vamos a ver, Viernes. ¿ya empezarán a llegar 12. peregrinos? Sí, ya las peregrinaciones grandes son el 12 y 13. Y seguramente el 13. El 14 todavía alguna a la mañana, pero ya casi muy pocas me parece. Claro. Igualmente tuve el privilegio de pasar por la catedral el martes, miércoles de esta semana. Ajá. Y vi a muchos chicos llegar en procesión a la catedral. Y pregunté a uno de los chicos de dónde venían. Desde el colegio de dónde son, van caminando a la catedral a tomar misa. Sí. Y me parece algo muy lindo también. Sí, que los chicos se prenden. Rosario de Lerma, vi también que habían llegado un grupo en bicicleta del colegio Rosario de Lerma. El resto de los compañeros vinieron en colectivos, pero hubo un grupo grande que venían en bicicleta de Rosario de Lerma. Y bueno, grupos de ciclistas vienen de otras provincias, ¿no? También. Vi un grupo de Concordia, que ya son varios años, de Córdoba también. No, la devoción es preciosa y nos contagia todo. Y hay un video que hizo la catedral que va a ir mostrando el milagro de servir, porque realmente es un ejército de gente que son voluntarios, que trabajan en la catedral justamente en esto de la recepción de los peregrinos, de los colegios, de toda la cantidad de mercadería que acercan y que después ayuda muchísimo a muchos comedores de las parroquias, de Cáritas. Lo veamos porque lo teníamos preparado, padre. Nos encantó el video. Ponelo de nuevo, Pulpo, porfa, con sonido. En el corazón de Salta nace una fe y un compromiso inquebrantable. Dentro de la catedral laten 1000 historias silenciosas. Llamados a servir, entregan su tiempo y corazón al Señor y la Virgen del Milagro. Y bueno, este servicio es un don de Dios. Es un servicio de amor, al temor a Dios. Siempre fue un privilegio, siempre fue un orgullo para mí poder vivir este tiempo de fe. Este servicio es muy especial porque nosotros tenemos la oportunidad de estar en contacto con la gente. Muy pronto descubrí sus historias. Desde el 22 de agosto, un capítulo por día. No te los pierdas. Muy bueno. Muy lindo. ¿Qué
Qué valioso en esta época, pienso, la gente que todavía hace las cosas por pasión, por fe y sin esperar nada a cambio, ¿no? O sin esperar nada económico a cambio, mejor dicho. Exacto, porque ganan infinitamente en serenidad, en paz, en lo que decía uno de los muchachos, creo que es de los campaneros, el orgullo, y que en el caso de los campaneros es heredado, ¿no? Sí. Si vos querés ir mañana al campanero, medio que te van a decir que no, o te van a poner a prueba un buen tiempo, porque es ya sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos fueron campaneros, ¿no? Claro. Lindo, muy, muy lindo. Y junto con esto, que es propiamente ya en el santuario de la catedral, hay muchísima gente que ya está involucrada y que ya están organizando hace rato para recibir a los peregrinos y darles de comer. Guarda, a veces son grupos de 100, 200, a veces son 5.000. Pero no solo acá llegando a la ciudad, sino hay que darles, ¿no? A claro, 100, 200, paradas. 300 kilómetros. Sí. Desde San Lorenzo hay un grupo grande, los fortines, los gauchos, que suben a Jujuy o van acá el camino a la Caldera y demás, 2, 3 días antes de que lleguen, ya para acompañarlos, ¿no? Qué extraordinario, qué extraordinario. Y la verdad que también es una organización muy, muy compleja, ¿no? Pienso, hablamos del día de la procesión, siempre 500.000 para arriba, pero previo a eso, también la recepción, hay un gran movimiento. ¿Cómo se coordina todo eso, padre? Apenas termina un milagro ya se reúnen no solo de la catedral, sino obviamente con la policía, bomberos, todas estas instituciones, estas organizaciones de voluntariado de defensa civil, bueno, en fin, y van limando detalles, ¿no? Ya está todo armado en realidad. Cuando mirá, me hiciste acordar hace un rato, en la década del 90, que a veces yo ya ayudaba con el guión en el atrio de la catedral, y cuando la procesión iba llegando a la cruz del Congreso, nos íbamos, me acuerdo el padre Carlos Gamboa, en paz descanse, y el padre Abraham, nos íbamos corriendo por la Caseros, porque la España tenía mucha gente, llegábamos a la avenida Virrey Toledo y seguíamos guiando desde allá. Alguna vez incluso fuimos en moto, porque eran 7 cuadras. Claro. 7 cuadras. Y en un cierto sector la policía obviamente nos dejaba pasar. Entonces era muy gracioso porque terminamos de decir, hermano, seguimos cantando ahora al Señor del Milagro, y se cantaba tal canción. Y los 5 minutos que demoraba la canción, demorábamos nosotros 3 en llegar allá y seguir leyendo. Qué va. Uno lo piensa ahora, imposible. Imposible. Tenés que ir imposible. Además, gracias a Dios hay tanta gente, los coros mismos, que son preciosos, lo hacen con mucho arte. Tenemos todos los instrumentos incluidos, ¿no? En los ministerios de música, le llamamos, tanto en el atrio de la catedral como en el monumento 20 de febrero. Lo hacen con mucho arte, ¿no? Y con mucha pasión, como decías vos bien, y a nadie se le ocurre que vamos a ir a leer los mismos de un lado al otro, no, de ninguna manera. Ya no. Padre, ¿qué más hay que saber para este milagro que siempre nos abuena? Y algunos aprovechan para sacar, relucir la hipocresía, y otros de verdad se abuenan en el corazón. A mí me gusta, mirá, con lo que acabas de decir, a mí me gusta por ahí cuando llega la novena, o en estos días que va más gente a la catedral, que alguien vuelva y haga el comentario así, por supuesto, en una sobremesa, en la calle, qué sé yo, cura, lo he visto a fulano en la iglesia rezando. Déjalo que rece. ¿Qué sabes vos quién es fulano? Alguien conocido, todo, y que todo el mundo habla mal o esto, lo otro. Ahí lo vi golpeándose el pecho. Ahí lo vi. Deja, el milagro tiene esa capacidad también de recibirnos a todos. Y por ahí puede haber personas que quizás públicamente o por la función pública que tienen o tuvieron, qué sé yo, deberían, uno pensaría, ¿no? Golpeándose el pecho eternamente, pero ¿por qué no? Ahí están las puertas grandes de la catedral, abiertas absolutamente para todos. Hoy, 22, viernes, y unido a este tiempo del milagro, que también es tiempo justamente de golpearnos todos el pecho. Empezamos la novena siempre rezando el acto de contrición. Dulce Jesús mío, indigno soy de ponerme delante de vuestros ojos, me postro avergonzado a vuestros pies. Bueno, hoy el Papa León nos pide justamente hacer ese acto de oración y alguna privación. Él habla de ayuno, pero puede ser otra forma de sacrificio, por la paz, porque realmente las noticias que tenemos de Gaza sobre todo, y la masacre, el genocidio que se está realizando, Ucrania y tantos países del mundo, bueno, el Papa nos pide la oración. Lo uno con lo del milagro, en el sentido de que todos tenemos nuestras culpas, nuestros errores,
y bueno, nos rezamos y nos ayudamos entre todos, ¿no? Bien, bien, bueno, repitamos el lema, padres, por favor, perdón. Milagro, camino del encuentro y la esperanza. Cuando sea la procesión, la vamos a repetir 3 millones de veces. ¿Va a estar ahí o no? Sí, espero que sí. Veremos cómo está la garganta. Ahí lo escuché al padre, todo el mundo me decía ese día. Es lindo, es muy lindo. Pero es muy lindo hacerla también a la procesión. Y después viene el Eterno, pero ya va a haber tiempo, de decir quiénes son los que van cerca de las imágenes. Ya va a haber tiempo para renegar con eso. Ya vamos a renegar más capaz adelante. que este año van menos, ojalá. O que vayan de civil, como todo. No hace falta estar ahí para ir a la procesión. Sí. Hace 2 semanas tuvimos la procesión en San Lorenzo, que fue muy bonita, también muy participada, y se me acerca media hora antes de la misa un jefe policial, me dice, padre, hemos venido con los cadetes de la escuela de policía, qué sé yo, dice, el cordón, para hacer el cordón cuando sale la procesión, ¿qué le parece? No, le digo, cordón acá no hace falta, no necesitamos. Claro, yo al escuchar la palabra cordón, me imaginé la cuerda. Claro. Y me dice el hombre, no, dice, perdón, es cordón solo de los cadetes, como para que vayan dando un realce con sus uniformes. Claro. Le digo, así sí, pero de ninguna manera la presencia de los cadetes impide que la gente vaya pegada a las imágenes. Además, gracias a Dios, eran como 30 imágenes de los misachicos, de distintas advocaciones. Por supuesto, la central, la de San Lorenzo en este caso. Fue grande, ¿no? Fue grande, fue muy linda, es muy linda. El desfile de los gauchos duró casi 40 minutos. Sí. Muchos fortines, muy linda, muy participada. Pero me hizo acordar que cuando es el milagro, claro, por la cantidad de gente es necesario. Para proteger las imágenes. Proteger las imágenes, proteger a la misma gente. Que ya ahora ya saben en qué esquina les van a abrir, pueden entrar, pueden caminar, o directamente se quedan quietos y ven pasar las imágenes. ¿Qué va a hacer? Gracias a Dios que somos tantos y hay que asumir también ese riesgo, ¿no? ¿Quiénes son los que llevan las imágenes? La Hermandad del Milagro. Ahí sí podrías ir. O podrían ir todos los changos que estén escuchando, o las mujeres a la hermandad, a la parte femenina también que la tienen en la catedral. No, ahí no es por herencia y nada, sino es disponer de tiempo, sobre todo de tiempo, porque por ejemplo ahora con la salida de las imágenes peregrinas, también son los que ponen sus vehículos particulares y su tiempo y sus ganas y su fuerza de cargarlas y de cuidarlas, custodiarlas, ir previamente a ver por dónde van a pasar. Parece una estupidez, pero la altura de las puertas de los lugares, a veces hay que casi acostarlas a las peregrinas. Las históricas no, de ninguna manera, pero bueno, son los que están ahí haciendo ese trabajo. Qué bárbaro. ¿La Hermandad del Milagro también se reúnen ahí en la catedral? Siempre en la catedral, todo en la catedral, sí. Qué bueno. ¿Queda algún aviso parroquial? No, lo de la jornada de hoy, de la paz, me parece muy importante, ¿no? Y terminemos estas últimas semanas de agosto para empezar, ojalá acompañando a los peregrinos y empezar después la novena de la mejor manera, ¿no? Bien. Bueno, padre, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, hasta pronto.